Bendiciones para todos. Meditaremos en el tema falsos maestros. Incluye falsos evangelistas, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos cantantes, falsos oradores, todo lo concerniente a lo que es la falsedad. Usted sabrá, habrá leído o habrá escuchado algún mensaje según Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, donde Jesús comisiona, ordena a los discípulos diciendo: vayan y prediquen que secta, religión, grupos anónimos. No, señores. Jesús fue más claro que el agua al darles la orden de la gran comisión a los discípulos. Él habló claramente diciendo: vayan y prediquen el evangelio. Así que esos 12 hombres deberían de cumplir con el ministerio que habían recibido de parte de Dios. Según Efesios capítulo 4, versículo 11. El mismo que subió a los cielos es también el mismo que había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son esas partes más bajas de la tierra? Usted lo sabe. Ahora bien, él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó, señores, los ministerios de hombres y mujeres que han sido a trabajar en la obra de Dios. No son ningunas metiches, porque vemos el registro claramente, donde dice que Él mismo constituyó. Esto no fue ningún invento de hombre. Esto no comenzó en ninguna clase de universidad. No, señores. Esto lo dice claramente Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos maestros, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros. Es que lo dice, son 5 ministerios. Y los hombres y las mujeres que recibieron este ministerio, este llamado, conforme lo recibieron los apóstoles, debemos de cumplir claramente al pie de la letra la orden de Jesús. Yo enfatizo en el examen. Cuando Jesús le hizo el examen a los discípulos, ¿cuál fue el examen? El examen fue claro cuando Jesús llamó a los discípulos, a los 12, y les hizo la pregunta:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, pues la gente dice que tú eres Jeremías o alguno de los apóstoles, que eres Juan, el que ha resucitado. Usted formule acá. Eso decía la gente, eso dice la gente. Es una pena decirle que en el tiempo en que vivimos existen instituciones con el título, con el nombre en la fachada de sus iglesias de evangélicos, pero no son evangélicos, señores. No son evangélicos. ¿En qué se conoce el evangélico? ¿A qué tipo de persona se le puede llamar libremente, con amparo bíblico, hijo de Dios, hija de Dios? Dígame usted, ¿a quién se le puede llamar con respaldo bíblico hijo de Dios? Pues a los elegidos, a los escogidos por Dios, a los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Lamentablemente usted escucha a mucha gente que dicen que son hijos de Dios, que son cristianos. Con eso están dando a entender que son seguidores de Jesús, que son evangélicos. Ahora escúcheme. Lamentablemente, a la mayoría de estas personas que usted ve, escucha hablar o decir que son cristianos o que son evangélicos, a ellos mismos usted los oye hablar mal del evangelio. ¿Cómo está el asunto? ¿O son o no son? Una cosa les sé decir a usted: Dios tiene hijos únicamente, no tiene antenados o entenados, como se le llama, y no tiene ahijados. Dios tiene hijos, y los hijos de Dios son como lo escribió Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahí usted va a leer claramente lo que la palabra dice. Mas a los que le obedecieron, a los que creen en Él, a ellos les fue dado la autorización de ser hechos hijos de Dios. Usted lo puede leer, San Juan capítulo 1, versículo 12, porque en el 11 habla de la gente, de su gente que lo rechazó. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron se le dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora bien, lamentablemente se escucha, ¿verdad? Yo le puedo decir a usted, ¿cómo un hijo va a hablar mal de su papá? ¿Cómo un hijo o una hija va a hablar mal de su mamá? Lamentablemente los hay. Hay hijos que maltratan al papá, que maltratan a la mamá, aunque los golpean, que les pegan, que hasta los matan. Pero ¿qué clase de hijos son ellos? Son hijos rebeldes, son hijos contumaces, como le llamó el Antiguo Testamento. Son malos hijos, pues no son buenos hijos. Esa clase de hijo, si el papá tuviera que repartir una herencia, ¿usted cree que un hijo con estas actitudes se merece la herencia? No, señor, de ninguna manera. Entonces, si alguien dice que es hijo de Dios, está dando a entender, está dando a conocer que es evangélico. Y si es evangélico, es hijo de Dios. Y si es evangélico, tiene que guiarse por la Biblia, que es la palabra. Si no lo hace, pues aquí tenemos la palabra que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué le parece a usted?
Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo claramente que el árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Qué le parece a usted? Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Santiago lo dijo de otra manera. De una misma fuente no pueden salir dos clases de agua. O sale agua dulce o sale agua amarga. Y cuando usted ve a una persona con doble carácter, con doble cara, con doble actitud, lamentablemente no se ha cumplido lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, me parece que es 5:17, creo. Si no, pues búsquelo usted. Cuando dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, usted se convierte en hijo de Dios, en ciudadano del reino de los cielos y se convierte en evangélico. Cuando alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, tiene que estar bien seguro al gran cambio que habrá en su vida. Y para eso están las iglesias evangélicas, donde se predica, donde se les enseña a los recientes, a los recién convertidos al evangelio, cómo deben de comportarse, cómo deben de guiarse, qué deben de creer y qué no deben de creer. En sí, la escritura, Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de creer absolutamente ninguna enseñanza, ninguna doctrina que no esté registrada en la Biblia. El apóstol Juan, en su primera carta, lo declara. Él dice, si alguno viene a ustedes, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, está hablando de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia. La palabra doctrina significa enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Si alguno que dice que es un apóstol, un maestro, un pastor, un evangelista, viene a nosotros y comienza a hablar doctrinas, enseñanzas, incluso a querer confrontarnos sin respaldo bíblico, dice el apóstol Juan, no lo reciban. Yo lo recibo. Tengo la palabra para hablarle, pero ¿sabe cuál es el problema? Será una discusión horrible, porque cuando la persona es necia, es terca y quiere poner su propio fundamento, no va a cambiar. El proverbista Salomón dijo claramente, al necio, aunque lo majes en un mortero. Usted se acuerda que antes en la provincia existían unos troncos de palo grandes con un agujero en medio y con ¿cómo le podría llamar? Un trozo llamado mazo que tenía así una chibola como de cabeza, y con eso era que se despulgaba el café antes. El mortero se le llamaba al trozo y mazo al instrumento que se usaba para golpearlo. Entonces Salomón hace una comparación al necio, aunque lo majes con un mortero, no cambia. También Salomón dijo, deja al necio en su camino. ¿Qué le parece a usted? Deja al necio en su camino. No es conveniente perder el tiempo con un necio, porque es solo perder el tiempo. El necio siempre va a querer ganar las conversaciones y no va a querer aceptar la verdad que es la Biblia. Ahora veamos la palabra claramente. Oiga, la palabra de Dios la tenemos. Oiga, pues, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 2 y 13. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata
las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por Dios. El tema es falsos maestros. Falsos maestros. Tenemos que hacer una diferencia porque hoy la mayoría de predicadores oyen que un predicador tiene su esposa y anda metido con otra mujer, le comienzan a llamar un falso maestro, etcétera, etcétera. Si es evangelista, si es pastor, si es ministro, si es apóstol, o músico, o diácono, o solista, cantante, los predicadores comienzan rápido. Si alguien es tramposo, un pastor, un ministro de Dios, es tramposo, pide prestado a la gente y no paga, toda la gente comienza a hablar de él, ¿verdad? Y entonces lo llega a oír un predicador, dice, es un falso maestro. Pero nosotros debemos de entender la palabra, ¿verdad? Si es un líder, un ministro de Dios que tiene su esposa y anda con otra mujer, ¿cómo es el nombre que le atribuye la Biblia? Un adúltero. Y si es un pastor que lamentablemente tiene estas características, ¿cómo se le llama? Recuerde que el apóstol Pablo nos pega a la pared. Él dice, pagad a todo lo que debéis y no le debáis a nadie. Esto no es únicamente para los miembros de la iglesia. Esto es para los ministros, para los pastores, hombres y mujeres que están al servicio de Dios. Entonces, este es un hombre engañador. Este es un charlatán. El verdadero falso maestro, el verdadero falso ministro, es el que enseña mal la palabra. ¿Sí? Un ejemplo, que un pastor tenga su iglesia y le mete en la cabeza a todos los miembros de la iglesia, diciéndoles, hermanos, comportémonos, pero a su favor, ¿verdad? Unámonos. Pero solo aquí nosotros. Si los invitan a ustedes a una campaña por ahí, no vayan. Si los invitan a ustedes a alguna actividad por ahí, no vayan. Porque nosotros somos los verdaderos. Nosotros somos los únicos. Todos los demás no se van a salvar, solo nosotros nos vamos a salvar. ¿Qué está haciendo? Está causando división a la obra de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente, una casa dividida contra sí mismo no prospera. Y lamentablemente esta es la estrategia más grande que el diablo ha estado usando hasta el día de hoy, la división. Me preguntaba alguien y me decía, hermano Nelson, ¿por qué hay misiones que no aceptan predicadores de otras misiones, ni grupos de otras misiones? Pues es sencillo, es sencillo. El que está acostumbrado a comer solo pollo, carne, hamburguesas, churrascos, tacos, hot dog, platique con quien platique, cuando hable referente a comida, va a hablar solo de eso. Pero si aparece alguien que come chipilín, quistán, quilete, tortitas de papa, tortitas de la cola de la cebolla, y frijolitos, arroz,
¿qué va a hablar? Lógico. De igual manera, cuando a usted lo instruyen a través de la pura palabra, pues los miembros van a hablar de la pura palabra. Y cuando estos miembros que van hablando de la pura palabra llegan a una iglesia donde les mencionan la palabra, pero no la viven, no la aplican, llevan enseñanzas fuera de la Biblia, ¿cómo cree usted que le va a caer al pastor? ¿Cómo cree usted que le va a caer a la gente? Pues ni modo, para ellos es una ofensa. Ese es el verdadero punto. El verdadero motivo por lo cual las iglesias que llevan enseñanzas erróneas, donde hay pastores, como dice acá, que no les importan las ovejas, sino lo que les importa es el dinero. Yo personalmente he atendido personas. Platiqué con un par de mujeres que me dijeron: hermano Nelson, no hayamos qué hacer, porque mi pastor, me dijeron, en una sesión dijeron que aquí en esta iglesia, el que quiera tener privilegio, el requisito principal, oiga esto, el requisito principal es, 1, que diezme, y el otro, que las mujeres traigan sus faldas largas. Bíblicamente, ¿cuál es el requisito principal? El requisito de Dios para que tanto el hombre como la mujer tome privilegio. ¿Cuál es? Es la santidad delante de Dios. De esta forma, un hombre o una mujer de Dios que lee la Biblia, que está recibiendo buena enseñanza, y no como dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: deseen como niños la leche. Cuando hay una criaturita y le da hambre, ¿qué hace la criaturita? Está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque quiere su leche. Quiere su leche. El niño llora por su lechita, la leche materna o de bote. Lo que quiere es su leche. Pero viene la mamá. Si está en sus posibilidades y le da leche a su niño o a su niña, ¿cómo cree que le va a preparar su leche? ¿Toda rala, toda tibia, toda cruda? No, sabe de que si el bebé o la beba participa de una leche en este estado, mal preparado, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar la criaturita y va a ser mayor el gasto por querer economizar un poco de dinero. De igual manera está pasando. El apóstol Pedro compara la palabra con la leche. Desead como niños la leche, pero la leche no adulterada. ¿Qué es una leche adulterada? Bueno, libremente hablamos, porque son ejemplos vivos, materiales, y se oye por todo lado. ¿Qué sucede? Cuando alguien tiene sus vaquitas lecheras, vende leche. Vende su leche, ¿verdad? Con su boca dice: yo no le echo agua a la leche que vendo ustedes. Pero ¿quién es el que descubre si la leche lleva agua o no lleva agua? ¿Quién? El que la compra. ¿Cómo se descubre? Deja su leche en un vaso, en un recipiente, y esa leche permanece espesita. Le sale una telita encima. Y aunque esté fría, usted se la toma exquisitamente sabrosa. ¿Por qué? Porque es la leche
pura. ¿Ah? Pero ¿qué sucede cuando usted compra leche cuarteada con agua? ¿Qué sucede? Se descompone, más luego no se le forma la telita encima, una capita sabrosa que se le forma encima, y lógicamente está rala. Ahora viene Pedro y dice: deseen como niños la leche, deseen la palabra, pero la palabra pura, la palabra de verdad, la palabra que conduce a la salvación, la palabra que edifica, la palabra que cambia, la palabra que nos guía, la palabra que nos alumbra, la palabra que de verdad nos va a llenar. En nuestro tiempo, la palabra pura, la leche pura, que es la palabra, está escasas en las iglesias, acá, por esto. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? No les importan las ovejas. Ahora que tenemos que ver también el tiempo, porque la Escritura dice claramente en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Una fábula, si usted conoce algún maestro secular, alguna maestra secular, pregúntele qué es una fábula. Una fábula es un cuento arreglado con el objetivo de entretener a los niños. ¿Ah? Y cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios no tiene la palabra pura, hermanos, es un niño, pero es un niño panzón, es un niño barrigudo, es un niño lombriciento, es un niño raquítico, porque no está participando de lo que es la verdadera leche, que es la verdadera palabra. Ve acá, aquí tenemos que ver esto. Como dijo alguien, para un roto, un descosido. Porque si a una iglesia, a una congregación que está nutrida por la palabra, le mandan un pastor con leche adulterada y la congregación está nutrida con la leche pura, hermano, ese pastor no va a encajar en la congregación, porque lo van a descubrir rápidamente que no lleva la verdadera palabra. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es de que si la congregación solicite que lo cambien, lo van a cambiar. A excepción de que muchas veces logran estos falsos maestros, llegan como pastor y dicen así, turbando a las personas, turbando a los miembros de la iglesia, dicen: hermano, Dios me ha dado una nueva enseñanza, una nueva revelación. Probablemente usted va a ver pequeños cambios, pero se tiene que ir acostumbrando. Y sí, dice toda la congregación, se van acostumbrando. Y de repente comienzan en la iglesia a practicar cosas que antes las mencionaban para corregir, pero no las practicaban. Hoy las practican y ya no las corrigen. Es de esta forma como se introducen los falsos maestros, falsos predicadores a las iglesias. Pero si la congregación está acostumbrada
a tomar leche adulterada. Si la congregación está enseñada, está acostumbrada siendo evangélicos y van a los brujos, siendo evangélicos van a las pachangas, siendo evangélicos no los disciplinan por ser chismosos, por ser criticones, por murmurar, hermano, si no hay orden en la iglesia, pues ese falso maestro va a quedar como anillo al dedo en esa congregación, por supuesto. Oiga, se lo voy a repetir, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está hablando de una congregación que le encanta los chistes, las mímicas, los dramas, que le encanta el fútbol, que le encantan los entretenimientos. Pero si se habla en contra del adulterio, si se habla en contra del robo, si se habla en contra de la fornicación, si se habla en contra de la mala manera de vestir, se enoja. Toda la congregación se molesta. Y si fuera un pastor nutrido con la palabra, él va a sufrir, él va a llorar. Pero si es un falso, queda como anillo al dedo, como ya se lo dije. Oiga, eso es tremendo. Y en esto, lamentablemente, se centra. Un falso maestro es el que da falsa enseñanza, que tuerce la palabra de Dios. Ese es un verdadero falso maestro, un verdadero falso pastor, un falso evangelista, un falso apóstol. Oiga, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15, 14 y 15. Oiga, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Perdición. Hoy Pablo está diciendo claramente que el diablo se disfraza como ángel de luz. Si el diablo quiere ganarse una persona, un grupo, una congregación, un pueblo, una ciudad, una aldea, un municipio, un residencial, una finca, un caserío, ¿cómo se va a presentar el diablo? Algo así a como se presentan los prestamistas, ¿verdad? Mamita, saque 1000 quetzales, mire, aquí firma ahorita, solo nos da su DPI y le damos, y mire, no le va a costar la pagada. ¿Y qué pasa después? No, es que fíjese de que yo, si me atraso, no se preocupe, le vamos a dar tiempo. Mentira. Terminan quitándole la moto, el terreno, la casa, quitándole todo a la gente, ¿sí o no? Así se presenta el diablo, como cuando un hombre quiere engañar a una mujer, ¿verdad? Yo tengo carro, yo tengo casa, yo tengo pisto en el banco, yo tengo de todo. La mujer se ilusiona, dice, este es un buen hombre, me va a tener bien. Cuando se da cuenta, el hombre es un mañoso, el hombre es un mentiroso. Y la mujer ya después llora, después se lamenta. Demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde para usted, le estamos predicando la palabra de Dios. Se lo voy a repetir. Segunda de Corintios 11, 13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Quiénes? Pues los que tuercen la palabra, los que enseñan mentira, los que, miren, solo son sacar pisto a las congregaciones, a las iglesias. Me visitó un hombre llorando y me dijo, hermano, usted acá en la iglesia que usted pastorea, usted les pide pisto a la gente. Y le digo yo, lo normal, ahí está el recipiente para ofrendar. Si quieren ofrendar, que ofrenden. Y me dice, hermano, usted les obliga a diezmar a la gente. De ninguna manera. El diezmo es de Dios, pero es voluntario. La persona que quiere tener bendición, que quiere bendición de parte de Dios, pues lo va a hacer. Y si no, me da igual que diezmen o no diezmen, porque el asunto no es conmigo, es con Dios. Pero no voy a obligar ni ofrenda ni diezmo. Me dice, hermano, yo en la iglesia donde estoy congregado,
Me obligaron a dar 500 quetzales mensuales y como yo no tenía, me lo fueron remontando hasta que llegué a deber mucho dinero. Tuve que vender un terreno para dar eso. Señores, eso es robo. Eso no es correcto. No, de ninguna manera. En el mercado de Santa Lucía, Cochumalguapa, en el mercado de la terminal, iba yo en medio de toda la gente cuando de repente oía que alguien hablaba, hermano Nelson, detrás de mí, hermano Nelson, y como con mucha gente yo no le puse atención, yo seguía. Cuando sentí me tocó el hombro, me dice, hermano Nelson, por favor, quiero hablar con usted. Y le digo, yo está bien, hágase para la tienda, tomémonos una agüita, yo la voy a pagar. Y me dice, hermano, empezó a llorar el hombre y me dice, hermano, ¿cuándo tiene tiempo usted de ir a orar por mi mujer? Mi mujer tiene cáncer y mire, yo tengo una gran deuda ya de 15,000 quetzales. Le dije yo, usted tiene toda esa deuda por lo que ha gastado con su esposa, por la enfermedad de ella. Y me dijo, no, hermano, no, yo no tengo la deuda por los gastos de la enfermedad de ella. Y entonces, ¿cómo fue que usted se metió a esa deuda? ¿Hizo algún préstamo y no pudo pagar? No, hermano, pues entonces no entiendo cómo es de que usted debe y no es por los gastos de su esposa ni porque hizo un préstamo. Entonces, ¿cómo está el asunto? Mira, hermano, lo que sucede es de que en la iglesia donde yo me congrego, ahí dan papelitos y en el papelito no sale una botella de aceite, sale una caja de aceite. En el papelito no sale una docena de huevos, sale 2 o 3 cartones de huevo y sucesivamente así. Todo. Y cuando uno no lo da, se lo van remontando y va juntamente con el diezmo. El que se atrasa con el diezmo también se lo van remontando hasta que la deuda se hace grande, hermano. Yo de eso es de que debo 15,000 quetzales, Dios mío. Hermano, 2 cosas causa esto. Da ganas de llorar por la lástima de ver cómo la gente es engañada, y da coraje por la clase de gente que cree que va para el cielo con estas actitudes, hermano, despeluzando a las ovejas, tal y como lo dijo Zacarías en el capítulo 11, ¿verdad? Que hay pastores, hay de los pastores, dijo Zacarías, hay de los pastores inútiles, así se les llama bíblicamente a esta clase de pastores, a esa clase de ministros, cantantes, evangelistas, maestros, así se les llama, inútiles. Ahora vea usted. Y me dijo, hermano, ¿cuándo usted tiene tiempo de ir a orar? Es que mi pastor está muy ocupado y nunca puede ir a orar. Siempre que le digo me dice que está muy ocupado. Para ir a orar por la ovejita no tenía tiempo, pero el dinerito sí lo lleva bien ordenadito. Tremendo, ¿verdad? Escuche esto. 2 de Corintios, se lo repito, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo, son apóstoles del diablo, disfrazados como apóstoles de Cristo, como maestros de Cristo, como predicadores de Cristo, como cantantes de Cristo, como solistas de Cristo, como oradores de Cristo, como evangelistas de Cristo. Señores, ¿por qué usted no descubre todo esto? Porque ha hecho caso omiso a la orden que Jesús dijo. San Juan 5:39. Escudriñad pues las escrituras, porque algunos creen que ella es la salvación y la escritura no es la salvación. Una persona puede morir con 1,000,000 de Biblias en su casa y se condena. La Biblia nos guía al Salvador que se llama Jesús de Nazaret. Vea esto. Es algo tremendo, señores. Es algo duro. Recuerde que también dijo el profeta menor, mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Y nadie puede decir, es que yo soy muy torpe. No, si Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Mire, se disfrazan como ángel de luz. Le dije hace un rato, pero el diablo no se le va a presentar con
orejas grandes, con cachos, con cola, colorado, con cara de monstruo. A la gente, él se le presenta como un joven guapo, hermoso. He platicado con gente que ha hecho pactos con el diablo y me han dicho, le dije al diablo que lo quería ver, que se me presentara, se me presentó, y mi sorpresa fue de que no es feo, no es horrible. Cuando lo vi pensé, es el más guapo, es el mejor, es bueno. No, solo es la apariencia. Recuerde que también habla el apóstol Pablo a Timoteo, que habrían personas que tendrían apariencia de piedad. ¿Cuáles son estos que tienen apariencia de piedad? Aquellos que aprenden a hablar bonito, bien chulo, en los seminarios teológicos, en los seminarios bíblicos. Hermanito lindo, hermanita linda, ay mi hermano, ay mi hermana. Por detrás les están robando hasta el alma, señores. Oiga, se disfrazan como ángel de luz, así que no es maravilla si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. En primer lugar, usted debe de saber. Usted debe de saber que en esta tierra, en esta vida, los falsos maestros, los ministros de Satanás, vienen en contra de la verdad. Usted vio cómo los grupos religiosos y las sectas en el tiempo de Jesús venían en contra de él. Los fariseos, los saduceos, los escribas venían en contra de Jesús. ¿Por qué venían en contra de Jesús? Porque era la mentira queriendo terminar con la verdad. Y así es el evangelio. Le digo, no, ya no sé ni qué es lo que se siente. Si mucha furia, mucho coraje. Porque como le repito, hay muchos grupos, iglesias grandes, iglesias famosas, predican el evangelio. Y predican unos mensajes súper. Y de repente le están hablando de que el evangelio no sirve. Después en sus comentarios dice, los protestantes. ¿Y el qué es? Cuando están hablando de protestantes, están hablando del evangelio. Si están hablando mal de un ministro, están hablando mal del evangelio, están hablando mal de Dios. Entonces, ¿ellos qué son, señores? Muchos dicen que nosotros los evangélicos, los hijos de Dios, somos luteranos. No, hombre. Si usted no sabe la historia, búsquelo en el internet. Antes de Martín Lutero estuvo Juan Wycliffe, Jerónimo Savonarola, Juan Hus. Busque y se dé cuenta a cuántos quemaron vivos en la Santa Inquisición. ¿Quiénes gobernaban la Santa Inquisición? Los falsos maestros. ¿Cómo va a matar usted a alguien que tiene la razón? ¿Cómo va a matar usted a alguien que tiene la verdad? ¿Cómo va a matar usted a alguien que es de Dios si usted también dice que es de Dios? ¿Cómo lo va a matar, hombre? El apóstol Pablo dice, si ustedes se muerden unos a otros, aún son carnales. No pueden llegar todavía ni a un miembro de la iglesia, a ser diácono, mucho menos a un ministro del evangelio, un apóstol de Jesucristo. Se están mordiendo, se están hartando unos con otros, señores. ¿Cómo está eso? El gran reformador Martín Lutero. Busque la biografía de él, se la recomiendo. Y aprenda, conozca. El apóstol Pablo dijo, porque no, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Cómo se caracteriza, cómo se conoce una religión? En que la religión no defiende el evangelio. La religión defiende la iglesia. La religión defiende su religión. La religión defiende sus dogmas, sus enseñanzas, sus doctrinas de hombre. Características de una secta y de una religión. ¿Cómo va a pensar usted?
Alguien que dice que es evangélico, después le está llamando secta al evangelio. No. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que se reúnen para adorar algo. Algo. Puede adorar el teléfono, puede adorar un chivo, una cabra, una estatua, un muñeco, una muñeca, al mismo diablo. ¿Y qué es el evangelio? Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios, donde no se adora cualquier cosa, se adora al creador del cielo y de la tierra, se adora al creador del ser humano, se adora al que tomó forma de hombre para venir a morir por toda la humanidad en la cruz del Calvario. A él se le adora. Vea el error de los hombres y de las iglesias y de los grupos que dicen ser evangélicos, pero no lo son. Veamos ahí, hay una misión, hermano, de que no adora al creador. Ellos adoran la creación. ¿Quiénes son? Los sabáticos. Ellos defienden a capa y espada el día. Están defendiendo a la creación, no al creador. Aunque el creador no necesita defensa, pero el apóstol Pablo dijo, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué le parece a usted todo esto? Oiga, tenemos aquí algo maravilloso. Segunda de Pedro. Es tremendo. Oiga, pues. Segunda de Pedro 2:3. Oiga, estos son manchas en vuestro ágapes. Ágape quiere decir amor puro y sincero. Amor de Dios. Estos son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas capítulo 1, versículo 12 y 13. Judas 1, 12 y 13. ¿Qué le parece a usted esto? Mire, qué tremendo. ¿De quién está hablando? De aquellos, hermano, oiga, yo prediqué 6 años en las camionetas, 6 años en las camionetas, en los parques, en los mercados. Y sabe una cosa, en una ocasión que no tenía comida para mis hijos, no tenía nada en la casa, ni para comer, ni nada, y el gas propano para usar la estufa se terminó. Oré, le dije, Señor, nunca he pedido dinero, pero hoy tengo necesidad, yo voy a pedir. Así le dije a Dios. Me fui a la calzada San Juan de la capital de Guatemala, donde vivo, y a la calzada Rubel. Me subía en una, regresaba en otra, me subía en una, regresaba en otra. ¿Sabe una cosa? En la primera camioneta donde me subí, prediqué normal la palabra. No mensaje referente al dinero, no. La palabra, Sodoma y Gomorra, el diluvio o el anticristo. Mensajes que yo más predicaba así, afuera. Y después de predicar, dije en la primera camioneta, señores, no tengo la costumbre de pedir dinero, pero estoy pasando por una necesidad económica. Y les dije, no tengo gas, no dejé nada en la casa. Perdone, usted no tiene la culpa de esto. Usted me puede mandar a trabajar, porque usted no comprende que esto que ando haciendo es trabajo, es la obra de Dios. Hasta atrás, una mujer levantó la mano que fuera. Yo extendí la mano y me eché una moneda en la mano. Cuando bajé, vi la moneda. ¿Cuánto cree usted que me había dado aquella pasajera de aquel autobús? 5 centavos. Oiga,
En la próxima camioneta subo a predicar normalmente. Al terminar, lo mismo, mi necesidad económica. Al medio de la camioneta, un hombre levantó la mano. Yo fui y puse la mano y me puso la moneda en la mano y bajé. Cuando vi 10 centavos. Oh. Bueno, dije, Señor, tú sabes que tengo necesidad. Voy a irme para Villanueva y ya de ahí me voy a pie para la casa porque ya no tengo dinero para llegar a la casa. Voy a predicar en una camioneta de las que van a las colonias, de los que están ahí estacionados. Y llegué, subí a la camioneta y prediqué. Di a conocer mi necesidad y nada. Era día domingo, había mucha gente. Cuando bajé, me saqué los 15 centavos de la bolsa y los estaba mirando, cuando dentro de la multitud, una voz fuerte de un varón que gritó, ¡varón! Yo levanté la mirada y el hombre venía así. Y me puso el dedo aquí, en la frente, aquí, así. Y me dijo, ¿por qué predica usted? ¿Predica por amor a las almas o por amor al dinero? En esta camioneta no había pedido, él no había oído que yo había pedido 2 veces. Yo entendí que era Dios el que me estaba hablando. Bajé la cara y comencé a llorar, cerré los ojos. Luego levanté la cara queriendo ver el rostro del varón. Ya no estaba y nunca más lo volví a ver. Al llegar a la casa, estaba mi esposa y me dice, ¿ya viniste? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Predicaste? Sí. ¿Y con lo del gas? Fíjate que no, pero voy a orar a Dios. Le voy a pedir a Dios que me ayude. Le voy a pedir a un hermano que me preste para comprar el gas porque no tengo. Me fui a orar. Y estaba orando, terminé de orar y me vine. Y me dice mi esposa, fíjate que vino un hermano y te dejó un sobre. A mí se me olvidó decirte cuando entraste. Y ahí está el sobre arriba del ropero, ahí en un cuaderno, ahí búscalo. Fui a abrir el cuaderno, había un sobre con 500 quetzales, hermano. Fue la única vez que pedí, pero me sirvió para vergüenza y para lección. De ahí, hermano, desde el año 1989 estamos en el ministerio a tiempo completo. Si usted ha visto los testimonios, usted ha visto las predicaciones en radio, en iglesias, hermano, se lo repito, nunca le cobramos nada a nadie. Aunque cuando nos llaman dicen, hermano Nelson, sí, ¿cuánto nos cobra por venir a predicar a tal aldea, a tal colonia, a tal ciudad, a tal municipio? No cobramos nada, mi hermano. Solo que si usted tiene algún reglamento que deba comentar a mí, comentarme para que yo predique, dígamelo. Si hay algún requisito para ir a su iglesia, pero de dinero no se preocupe. Mis hermanos, pues de todo modo aquí le vamos a reconocer algo. Bueno, eso ya queda en usted, pero no tenemos tarifa. No le cobramos nada a nadie. Dios nos ha permitido ver milagros grandes, sanidades, resurrecciones de niños. No tenemos costo. Ahora vea esto. Aleluya. Oiga, Ezequiel capítulo 32, versículo 2 al 4. Por eso Dios le dijo al profeta, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis.
las ovejas. Oh, qué duro, hermano. Qué duro de veras. Hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que ver. Un verdadero hombre de Dios, en primer lugar, tiene que ser evangélico. Tiene que haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y si alguien es evangélico, ¿cómo puede estar hablando mal del evangelio si es evangélico? A usted le cae mal cuando alguien habla mal de usted, que le manche su nombre, que le manche su apellido. Igual es Dios. A él no le agrada que usted, si dice ser evangélico, ande hablando mal del evangelio. Usted no puede hablar mal de sí mismo. Es como el casado, no puede hablar mal de su mujer porque es su propia carne. Oiga, eso es algo tremendo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Alguien me dijo, hermano, lo quiero llevar a un debate. No. ¿Y por qué no? Porque en primer lugar esa persona ni siquiera es evangélica. Que usted me diga, lo quiero llevar y quiero que lo evangelice, eso ya es otra cosa. Ahí voy. Pero a servirle de payaso a la gente, a ridiculizar en el circo del diablo, no, señor, no estamos para eso. Estamos para decirle a la gente de que hay un cielo y hay un infierno, hay un diablo y hay un Dios. Si usted se va a dejar llevar en este mundo por el diablo, al reino de él tiene que ir a parar. Si usted se deja llevar por el Espíritu de Dios en la tierra, al reino de los cielos va a ir a dar. No se olvide. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate ante Dios como un ministro aprobado. No aprobado por la gente, sino aprobado por Dios. Cuando le hizo el examen a Pedro, a los discípulos, ¿qué dijo? ¿Qué dice la gente que soy? Dice que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Ese es el examen. ¿Ustedes quién dice que soy yo? El examen, todo callado, todo silencio. Probablemente agachaban la cara, probablemente se miraban unos con otros. ¿Ustedes quién dice? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿A quién están siguiendo? ¿A quién le creyeron? ¿Por qué dejaron todo por seguirme? ¿Vale la pena seguirme a mí? Analicen, piensen y decidan. Si ustedes creen que soy un falso, déjenme, abandónenme, regrésense, váyanse. Si ustedes creen lo mismo que creen la gente, pero ustedes son escogidos, ¿quién soy yo para ustedes? Se rompe el silencio y dice Pedro, maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús se regocija, Jesús se alegra y le dice con gozo, dichoso, dichoso, dichoso eres Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, de que tú me veas a mí como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el único Salvador de toda la humanidad. Eso no vino de otra mente humana, eso no salió de las universidades más famosas del mundo, eso no salió de ningún científico, eso no salió de ningún grande de la tierra. Esto es una revelación de parte de Dios. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. El apóstol Pablo a los Gálatas dice, o a los Corintios ninguno puede llamar anatema, ninguno puede maldecir a Jesús si está en el Espíritu, si está en la misma línea, si dice que es hijo de Dios, si dice que es evangélico, no puede hablar mal del evangelio, no puede hablar mal de Dios. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. Dios me lo bendiga.